división política administrativa de Colombia. Nuestro país, al igual que muchos otros, después de la independencia, después de que se independizaron de España como colonia que éramos, empezaron un proceso de reformas donde cada uno comenzaba a organizar su territorio, a tener como tal garantías de cómo iban a gobernarse, de cómo iba a ser el sistema político, porque pues la independencia no fue solamente como que ya nos independizamos. Entonces ellos quedaron, ¿y ahora qué? ¿Sí? Entonces, ellos empezaron a organizar sus territorios para, para pues garantizar esa independencia que ya habían adquirido con las batallas de Boyacá, el Pantano de Vargas, bueno, etcétera, etcétera. eh, Poder garantizar que el país fuera independiente tanto económica como administrativamente, como políticamente también. Primero vamos a ver un contexto histórico, vamos a ver qué historia hay detrás de todo eso y después vemos ya como tal en la actualidad qué es división o qué sistema tenemos nosotros para poder garantizar la administración de los recursos, administrar el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en la historia, resulta que el mapa que están viendo en sus pantallas es el mapa de lo que entonces se consideraba la Nueva Granada. La Nueva Granada pues obviamente era un territorio mucho más extenso de lo que es ahorita, porque pues nosotros ya, antes de que se llamara país Ecuador, país Venezuela, antes se consideraban provincias de nuestro territorio. Entonces, eran como una especie de territorios lejanos, pero no hacían parte de alguna independencia como tal. Diego, te voy a recomendar que por favor guardes eso, porque pues no estás poniendo atención. Y después me reclaman que no han entendido, que no han, etcétera, etcétera. Por favor. Ahora, teníamos, al producirse la independencia de la Nueva Granada, la organización política que empieza a consolidarse refleja la tendencia hacia una autonomía local y el federalismo. Ahora, hay que hacer dos distinciones que existieron en aquel entonces, que es federalismo y centralismo. Federalismo quiere decir que cada provincia, o sea, cada territorio que ustedes ven acá, cada colorcito diferente, tenía su propio sistema de gobierno, su propia moneda, su propia policía, su propio ejército, etcétera, etcétera. O sea, eran completamente independientes, un sistema federal. Ya después pasó a un sistema central que es consolidar todas esas provincias en un solo territorio y que ese solo territorio maneje el poder, el ejército, la policía, las leyes, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes, cada provincia tenía su propio sistema económico y su propio sistema administrativo, o sea, no había como tal una organización que ahorita tenemos. Era como, por decirlo así coloquialmente, cada quien por su lado, era más que todo así. Ahora, anteriormente, pues las 22 provincias que se habían conformado en el nuevo reino fueron proclamando su autonomía regional, unas más temprano que otras, debido a que varias de ellas quedaban en manos de los españoles. Bueno, eh, antes aquí nos dice que habían 22 provincias. La provincia de Ecuador, la provincia de Venezuela, la provincia del Orinoco, la provincia de Santa Fe, Bogotá, etcétera, etcétera. Pero entonces la independencia no fue tanto independencia porque muchas provincias de las que vemos acá todavía pertenecían al dominio español, o sea, eran administradas por españoles. Y las otras eran administradas por criollos, o sea, los que iban en la batalla contra la independencia, que eran los criollos. Eh, Como pues hubo la independencia, como que cada provincia dijo, bueno, nosotros ya no somos parte de España, pero tampoco vamos a ser parte de algún otro país. Entonces cada uno va a tomar sus propias decisiones, cada uno va por su lado, porque pues va a ser una provincia totalmente independiente una de la otra. En ese entonces todavía no podíamos considerar Colombia como una nación completa, unida, etcétera, etcétera, sino que era más que todo dividida, cada quien iba por su camino. ¿Claros hasta ahí con el inicio? Sí, señor. Listo, Sí, muchachos. señor. Ahora, eh, vamos a pasar a la otra parte. Acuérdense que esto es un recuento histórico. Por favor, Ariana, ayúdame a leer la primera característica. Sí.
La necesidad de dotarse de un soporte legal lleva a que alguien proclamaran sus propias constituciones principales entre 1810 y 1815. Listo, entonces resulta que esas provincias que vimos en la anterior diapositiva, pues cada una sí tenía su territorio, tenía su forma de organizarse, etcétera, etcétera, pero no tenían como tal un soporte legal, o sea, algo que legitimara que esa provincia es autónoma y esa provincia tiene una bandera, tiene un idioma, tiene una religión. Entonces llevaron a proclamar varias constituciones entre 1810 y 1815. 1810 pues fue el comienzo ya de la independencia. Entonces empezaron a proclamar sus propias constituciones para darle como un valor a su territorio. Decir, no, ese es el territorio de Antioquia. Entonces Antioquia tiene la bandera, tiene su lengua, tiene sus pobladores, tiene sus pueblos, etcétera, etcétera. Y eso quedaba consignado en una constitución. ¿Listo? Para los que no saben qué es una constitución, es un documento donde dice exactamente qué derechos, qué deberes tienen cada uno de ustedes. Ahora, Jordan, por favor, la segunda. A finales de 1819, Simón Bolívar logró configurar uno de sus proyectos de unidad de las recién fundadas repúblicas al aprobarse la organización de la República de Colombia con las antiguas entidades territoriales que integraban el Virreinato de Nueva Granada. Listo. El virreinato de Nueva Granada era la forma en que nos denominaba el reino español, el reinado de España, a las colonias que habían conquistado. Una de nosotras era el reino de Nueva Granada. Lo que fue la parte sur, lo que fue Argentina, Chile, y eso se denominó el Reino de la Plata, y lo que ahorita es Perú, Ecuador, Uruguay, entonces se denominó el Reino del Perú. Entonces, antes estaban esas divisiones, porque pues no había independencia todavía, pero entonces fue Simón Bolívar cuando pues a través de sus batallas de independencia fue organizando cada república, cada territorio que veíamos que se fue por su lado y les dijo, no, ¿y por qué no mejor hacemos una constitución para todos, donde todos tengamos un sustento legal y pues puede ser una nación mucho más grande? Que fue cuando ya se formó la República de la Nueva Granada, la República de la Nueva Granada. Ya después se llamaría lo que es la Gran Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, Emanuel, la tercera, por favor. Posteriormente, la Constitución de 1821 organizó Colombia conformada por los departamentos Cundinamarca, Venezuela y Ecuador. Cada departamento quedó dividido en provincias con cantones y parroquias. Y parroquias. Bueno, nosotros mantuvimos más que todo este tema de las provincias, porque lo que son cantones y parroquias, eso todavía en la actualidad se ve más que todo en Ecuador. Era como por decir acá corregimiento, vereda, allá lo denominan más como más cantones y parroquias. Eso todavía lo sigue manejando países como Ecuador, pero nosotros nos quedamos con las provincias. Resulta que lo que era Venezuela, Ecuador, se consideraban departamentos, eran como tal territorios, pero aún todavía no se consideraban como país, lo que actualmente hoy son. Entonces lo que hicieron fue ponerse de acuerdo entre esas provincias, las principales, y armar un territorio en conjunto que pues se iba a denominar pues la República de la Nueva Granada. Ahora, claros hasta ahí con el tema de los inicios que tuvimos con las provincias, los departamentos. Sí, señor. Sí, señor profesor. ¡Sí, señor! Listo. Ahora, Oye, no me hagan... por favor, mantengamos los micrófonos apagados. Continuamos. Las provincias y estados. Entonces, ¿quién está por ahí?
Alison, ayúdame a leer la primera característica. Uy, Tras la, sí, y ahora sí. tras la derrota de los liberales en la guerra de 1885, se promulga una nueva constitución que tuvo como artífices a Artífices, los conservadores Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. listo. Resulta que cuando se dio este proceso de organización, Colombia siempre ha estado en un proceso de guerra constante, siempre ha tenido muchas guerras en su historia. Una de ellas fue la violencia política que fue entre liberales y conservadores. Los liberales querían mantener ese sistema de que cada estado tenía su propia autonomía, su propia moneda, sus propias leyes, etcétera, etcétera. Pero los conservadores querían armar un país ya junto, que no tuviera como tal provincias ni tuviera estados, sino que era un país en conjunto y todo el poder quedaba concentrado en un solo territorio, que en este caso se llamó Santa Fe de Bogotá. En ese entonces se llamaba Santa Fe de Bogotá, hoy en día es solamente Bogotá. Cuando se dio esta constitución, después de esa guerra, como ganaron los conservadores, dijeron, bueno, como nosotros ganamos la guerra, vamos a hacer un país donde todo el poder va a estar centralizado en la capital y el resto van a ser como complementos de ese poder. No va a tener independencia ningún departamento, ninguna provincia para ejecutar diversas acciones, como antes sí lo hacían. Ángel, ayúdame a leer la segunda, por favor. Con la Constitución de 1886 se vuelve al centralismo como modelo de gobierno. Para ello se reunifica el territorio y se instaura el presidencialismo bajo la fórmula de centralización política y descentralización administrativa. Listo. Aquí pasa algo ya muy curioso, que es cuando ya sale esa constitución, que es la que en Colombia han habido cualquier cantidad de constituciones. La más reciente que tenemos es la del 91, que fue firmada por el tema de la violencia de los grupos al margen de la ley, etcétera, etcétera. Y teníamos esa constitución de 1986 hasta el 91, entonces duró casi 100 años esa constitución. Ahora, ¿qué pasa acá? Pasan al centralismo, o sea que todo el poder se concentra en un solo territorio, como les decía en Santa Fe de Bogotá, se reunifica el territorio, o sea que ya les dicen, no van a haber provincias como tal, sino van a ser parte ya de un territorio grande, completo, que ya cuando empieza a tomar forma Colombia, con lo que ya se conoce más adelante como Colombia. Pasa al estar el presidencialismo, o sea que ya hay la forma del gobierno de que se elige un presidente que representa todo el territorio, no varios representantes como pasaba en el liberalismo. Y pues el poder se concentra en el presidente, pero cada representante de cada provincia va a tener también un poder, no va a ser total, pero va a tener cierta autonomía en sus territorios. Por eso dice descentralización administrativa. O sea, que el presidente, para no estar en todos los departamentos, solamente va a estar en el centro, y él solamente va a hacer el papel de relacionarse con los otros países, de firmar acuerdos económicos y obviamente comandar las fuerzas militares, las fuerzas de policía, legislar, hacer las leyes, y los encargados ya de aplicar esas normativas serían ya los representantes de cada provincia, en este caso ya se llamaban departamentos. Ahora, eso es un brochazo de la historia, estamos haciendo saltos de como 50 años casi, saltos de 50 años. Ahora, Camilo, ayúdame a leer la tercera. Camilo. Reconstruir el centralismo. Enciende el micrófono porque no se escucha. El silencio. Así. La forma para reconstruir. Bueno, por allá. La forma para reconstituir fue la conversión de los estados en
en departamentos dirigidos por gobernadores elegidos directamente por el departamentos. A su vez fueron divididos en provincias. Bueno, Camilo tiene problemas con la Y conexión. Déjalo así, Camilo, porque no nos vas a poder leer bien por el tema de la conexión. Bueno, ¿qué nos alcanzó a leer, medio leer por ahí, Camilo? Resulta que pues ya a partir de esto, nosotros ya no se denominaron estados, sino ya departamentos dirigidos por los gobernadores. Resulta que gobernador es el representante por el departamento, o sea, Cundinamarca tiene un gobernador, Antioquia tiene gobernador, Santander tiene gobernador, dependiendo de cada territorio va a haber un representante al gobierno general con el presidente que se llama gobernador. O sea, elegidos directamente por el presidente de la República. Bueno, en ese entonces el presidente era quien elegía a sus gobernadores. Hoy en día nosotros a través del proceso de votación, nosotros votamos para quién va a ser el gobernador de ese territorio. En Bogotá no pasa eso porque Bogotá no se rige por algún departamento, Bogotá es autónomo. Bogotá por eso se llama Distrito Capital, porque es una zona especial administrativa, en donde solamente comanda y manda el alcalde o alcaldesa en este caso. Por eso nosotros no tenemos gobernador, no elegimos gobernador, por ese motivo, solamente elegimos alcalde y consejo. Eh, los departamentos a su vez fueron divididos en provincias y estas en distritos municipales. Bueno, esa fue una división rudimentaria a comparación de la que tenemos ahorita, pero fue el inicio para poder organizar ya los territorios en un país general llamado Colombia. ¿Hasta ahí preguntas? ¿No? No, señor profesor. Esta parte es un poco extensa por lo que es No, contexto, profe. pero pues la idea es que conozcamos parte en la historia de todos nosotros para saber a dónde vamos y saber qué es lo que vamos a ver en el futuro. Ahora, la descentralización y la autonomía. Entonces, ¿quién más está por ahí? Brian, ayúdame con la primera. Con la Constitución de 1991 se intentan importantes cambios en la vida política del país, particularmente con la introducción del concepto de Estado social de Derecho. derecho y la implementación de diversas formas democráticas a través de nuevas instituciones y mecanismos participativos. Bueno, resulta que después de la violencia que pasó en nuestro país, que todavía la seguimos viviendo, con el tema del narcotráfico, con el tema del paramilitarismo, con el tema de las guerrillas que estaban en ese entonces en nuestro territorio, eh, esa violencia tan marcada dio paso a que se originara una nueva constitución donde se garantizara la participación de muchos más sectores. Digamos, en esta constitución ya empiezan a participar las comunidades indígenas, ya empiezan a reconocerse ciertos sectores que antes no se reconocían y pues se da muchas más facilidades para participar en el gobierno, o sea, no que fuera algo impuesto, sino que todo fuera lo más democrático posible. A partir de ahí, pues ya el país sufre un cambio y ya empieza a adoptar ciertos mecanismos para, al igual que pasó con esa constitución, se reflejará también en la forma en que se administra. O sea, ya se empezó a votar gobernador, ya como tal, todo cargo se comenzó a votar, la alcaldía. Claro que pues antes ya estaba, pero esta vez ya había mucha más participación y pues obviamente teníamos ahorita tenemos muchos más mecanismos para poder estar dentro de esa democracia. Y pues en el país ya se vieron más divisiones en cuanto al tema de los departamentos, ya se vieron en veredas, corregimientos, bueno, comunas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Quién más está por ahí? Yo. Edward, Yo, por favor, ayúdame a leer la última.
Activa el micrófono. La organización política territorial, la Carta de 1991 convirtió a las instancias Tendencias. y comisarias en departamentos. Por ello, el número de departamentos se elevó a 32, divididos en 1059 municipios. También consagró la Constitución la organización de las áreas metropolitanas de Santa Fe, de Bogotá, como distrito capital del distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias y del distrito turístico Cultural e y histórico. histórico de Santa Marta. Listo. Ahora, Eduardo, hay que comenzar a practicar más la lectura, ¿vale? Entonces, vamos a resumir rápidamente esto. Resulta que al proclamar esa constitución, que es la que todavía tenemos vigente hasta nuestros días, nosotros pasamos ya a definir lo que actualmente tenemos, que son 32 departamentos divididos en 1059 municipios. Cada departamento tiene su forma de organización, o sea, tiene su gobernador, que es elegido democráticamente por los integrantes de ese departamento, tiene sus municipios, que son cabeceras municipales, o sea, son las zonas más rurales, por decirlo así, y urbanas que tiene el departamento, por decir, por ejemplo, no sé, Zipaquirá, Chía, Cajicá, La Calera, esos territorios que tenemos cerca de Bogotá se llaman municipios. Ellos también tienen su propia forma de gobierno, que son sus propios representantes del consejo, del pueblo, su alcalde, etcétera, etcétera, elegidos también democráticamente por los pobladores de ese territorio. Ahora, también consagró las áreas metropolitanas, o sea, las grandes ciudades, como distritos. Los distritos en Colombia se consideran como zonas especiales del territorio porque de alguna manera u otra aportan significativamente mucho más que los municipios. O sea, no podemos comparar a Bogotá con el municipio de, no sé, de Toca, o el municipio o con la ciudad de Tunja, porque obviamente la cantidad de ingresos que produce y también pues la cantidad de pobladores que tiene, lo consideran un distrito especial. O sea, distrito se denomina a una cualidad especial que tenga ese territorio. Bogotá es distrito capital porque tenemos el gobierno ahí, el gobierno tanto nacional como local, en este caso la alcaldía. Distrito de Cartagena, por lo que ahí tenemos las zonas turísticas, la zona cultural, son zonas especiales. Y pues también tenemos el distrito cultural de Santa Marta, porque ahí tenemos el Parque Tayrona, tenemos también la Sierra Nevada, tenemos pueblos indígenas que habitan ese territorio y pues por ende se le hace nombre especial a esos espacios. Obviamente los principales son estos, el distrito de Bogotá, el distrito de Cartagena y el distrito de Santa Marta. ¿Listo? Y pues otra cualidad que hay de Bogotá es porque Bogotá es la capital, porque un gobierno centralista tiene una capital. O sea, tiene el nombre del territorio y la capital del territorio, que es donde se concentra todo el poder político administrativo del país. Por ejemplo, Iván Duque, que es el presidente, vive aquí en la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá. Ahí es el despacho del presidente. Ahí tenemos el Senado, tenemos el Congreso. En la Plaza de Bolívar, ustedes se dan cuenta de qué instituciones hay ahí. Esas instituciones obviamente no están en otro lado, sino más en Bogotá. Sencillo.
Ahora, señores y señoritas, preguntas, inquietudes hasta ahí. No. No, señor profesor. Yo Listo. puedo leer. Yo puedo leer. Ahora, vamos a dar como tal un cierre. Me interesa más que todo. José, ayúdame a leer la tercera arista, esta que estoy señalando con el cursor. Ah, sí. Sí, la última. Espere. Bueno, está bien. Ya está el micrófono. Ya lo Sí, escuché. te estamos escuchando. Igualmente, se permitió que los departamentos tuvieran autonomía para la Administración. administración de sus políticas sociales e económicas, turísticos, de planeación, de medio ambiente, de transporte y vías de comunicación, de desarrollo de sus zonas de fronteras y la posibilidad de crear y suprimir, Sí. suprimir Suprimir municipios. municipios. Bueno, entonces, ya cerrando la idea porque se nos está acabando el tiempo. En este espacio, ya esta constitución posibilitó que cada territorio, o sea, cada departamento, que son los que ya conocemos actualmente, tuviera la facilidad de poder administrar sus recursos, de poder administrar su fuerza pública, etcétera, etcétera. Y obviamente ellos tener también la autonomía de invertir, de etcétera, etcétera. Entonces, por eso encontramos que muchos departamentos, ellos pavimentan sus vías, ellos son los que construyen sus propios hospitales, ellos hacen políticas sociales, como por ejemplo, en un departamento pueden dar subsidios por el agua, como en otro departamento pueda que no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada departamento se encarga de administrar su dinero y administrar también sus administrativos, o sea, alcaldes, concejales, representantes, ediles, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Algo más local que hay aquí en Bogotá es, digamos, las localidades. Hay 18 localidades, cada localidad tiene su alcalde, cada alcalde tiene sus ediles, sus representantes de Junta de Acción Comunal y son gobernados por un local mayor que sería en este caso la alcaldesa Claudia López, en este caso. Entonces hay que verlo de una manera más local en Bogotá, pero pues a nivel general ya pues vemos que cada departamento tiene su autonomía. En la próxima clase pues vamos a ver exactamente cómo se divide, por qué se llaman municipios, por qué se llaman departamentos, por qué se llaman gobernaciones, bueno, para pues entender un poco más el concepto de la división política administrativa que tiene nuestro país. ¿Preguntas, inquietudes hasta ahí? No, señor. No, señor. Ni siquiera. No, profe. La próxima clase como tal, yo ya dejo la tareita porque este tema hay que verlo en Entonces, igual forma les voy a recomendar bastante que por favor repasen esos temas por favor, para tenerlos ahí presentes en la clase futura. Bueno, muchachos, entonces ahorita nos vemos en OLE. Entonces tómense un vasito de agua o un vasito de jugo para ahorita. O de gaseosa. Bueno, muchachos, entonces ahorita nos vemos. ¡Chao! Chao, muchachos. ¡Chao! Sí. Chao. Chao. Gracias.